Así que si pueden abrir sus Biblias en el capítulo 22. Y bueno, vamos a orar nuevamente para que el Señor nos pueda dar el entendimiento de lo que queremos compartir en este día. Así que los invito a orar. Señor, gracias por este día, Padre, por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, por seguir aprendiendo acerca de las cosas que usted quiere enseñarnos, Padre, para seguir siendo transformados por usted, Señor. Agradecemos, Padre, el poder estar acá reunidos de manera libre, Señor, para buscar de ti, de tu presencia, y para que usted nos siga transformando y llenando con su Espíritu Santo, Señor, a diario. Le pedimos que usted tome el control de este estudio, Señor, que pueda hablar a nuestros corazones, Señor, y que podamos comprender su plan, Señor, y propósito también para nuestra vida, Señor. Gracias le damos por este tiempo, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Bien, Lucas capítulo 22, ¿cierto? La semana pasada, el domingo pasado, Daniel enseñó acerca de los acontecimientos que el Señor Jesucristo estaba viviendo, ya cercano a lo que se llama o lo que se denomina la Semana de la Pasión, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo, como dijo Daniel en el estudio del domingo pasado, finaliza desde una perspectiva con su ministerio y ya toma el camino recto para cumplir con la voluntad de Dios, camino hacia la cruz. Bien, y vimos que a pesar de que el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, estaba enseñando en el contexto de la última cena, ¿cierto? El Señor, a pesar de que le estaba enseñando y lo estaba a ellos instruyendo en todas las cosas espirituales, seguían con dudas, seguían con comportamientos que son 100% atribuibles a nuestra carne como hombre, ¿verdad? Y para contextualizar, ¿cierto? Para introducir en el estudio de hoy día, el Señor Jesucristo termina, vamos a ir al versículo 20 del capítulo 22, para después introducirnos en el estudio que queremos ver hoy. Dice el 20, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Bien, entonces recordando que el Señor está, después de haber cenado, aquí el Señor deja algo muy en claro, que todo lo que va a suceder de ahora en adelante no es como que el Señor Jesucristo está siendo víctima de algún abuso, sino que es parte del plan divino. Obviamente el Señor padece, sufre, ¿cierto?, por lo que iba a suceder más adelante, justamente por este plan que el Señor ha trazado, que es, en palabras fáciles, el perdón del pecado y la redención de la humanidad. Era el plan, era el camino que había de seguir. Y fíjense que comenzamos en el versículo 24 y dice lo siguiente: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. A pesar de que el Señor Jesucristo le estaba enseñando, le estaba diciendo cosas de suma importancia que iban a suceder a las horas posteriores, ellos seguían entrampados en ciertas discusiones sobre la posición que ellos iban a utilizar o que iban a ocupar. El 23 termina diciendo que ya había una discusión entre ellos acerca de quién iba a entregar al Señor Jesucristo. A pesar de que el Señor les da, ¿cierto?, en este caso una pista o una señal de quién podía ser, que era el que quien tenía la mano con el Señor en la mesa, no fueron capaces de entenderlo. Y además viene otra problemática, donde ellos también comienzan o continúan con esta disputa sobre quién sería el mayor de ellos. Entonces, como les decía, a pesar de recibir esta información por parte del Señor, era una gran preocupación de parte de ellos para saber qué lugar iba a ocupar cada uno de los que estaban con el Señor. Pero fíjense que aquí del versículo 25 al 27, el Señor les da el ejemplo claro de cómo debían entender el llamado que el Señor Jesucristo les había hecho.
El 25 vamos a repasar de nuevo, dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean, ¿cierto?, de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros, disculpen, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Haciendo todo un contraste, ¿verdad?, de cómo deben ocupar las posiciones, que era todo lo contrario. Si alguien quiere servir, si alguien quiere ser el mayor, primero tiene que servir, se tiene que humillar en este aspecto, ¿cierto? Tiene que vivir en humildad, no sobreponerse inmediatamente ante los demás. Y fíjense que esta disputa que ellos están teniendo en este momento no es la primera vez que sucede. Esto fue un comportamiento que se repitió durante el ministerio de Jesucristo, ¿cierto?, mientras lo acompañaban en el desarrollo. Fíjense que si van conmigo, ahí mismo en Lucas, vamos al capítulo 9. Lucas capítulo 9 y vamos a ir al versículo 46 al 48. Lucas 9, 46, 48 dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, reciba al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros es el más grande. Entonces, acá podemos ver nuevamente de que no era la primera vez que surgía entre ellos esta disputa. Y es el Señor, tomando el ejemplo del niño, otro ejemplo práctico de cómo ellos debían entender el llamado al servicio y cómo ellos debían empezar a comportarse, ¿verdad? Tomando el contexto en que el Señor acá, en el capítulo 22, le está dando información que es sumamente compleja. El Señor va a ser entregado, el Señor va a ser perseguido, y ellos estaban enfocados en qué lugar iban a ocupar antes de que pudieran suceder todas estas cosas, como asegurando parte de un estatus, ¿verdad? Fíjense que también habla de esto Mateo 20. Si me acompañan a Mateo, al Evangelio de Mateo, al capítulo 20, vamos a ir al versículo 20-21. Esto es otro ejemplo de lo que estamos desarrollando, ¿verdad? Dice el versículo 20. Entonces se le acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, que eran Santiago y Juan, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y el 24 dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces, se dan cuenta aquí nuevamente, Salomé, ¿cierto?, que la mamá de Juan y Santiago, quiere que ellos también, desde una petición directa, tomen una posición de importancia dentro del ministerio de Jesús. Y eso es netamente por una motivación que es humana, más carnal que espiritual. Y los otros 10 se enojaron. Uno podría decir con justa razón, ¿cierto? O sea, ¿por qué ellos solamente pueden alcanzar cierta posición? Y es lo que nosotros vemos hoy en día en las congregaciones. La gente hoy en día no quiere servir. No quiere servir. De hecho, los grandes líderes de las congregaciones actuales o de las mega iglesias solamente buscan el reconocimiento y el poder y solamente ser servidos. Cuando el rol de un líder y un pastor es apacentar, ¿cierto?, a las ovejas, es cuidarlas, es guiarlas, pero servirlas, ¿verdad? Alimentarlas. Y ellos, siendo los apóstoles, siendo instruidos y caminando con el Señor Jesús, aún no lo entendían así.
Ellos siguen en el desarrollo en el desarrollo espiritual, en este camino con Jesús, pero vamos a ver más adelante de que antes de que ellos salgan de esta cena, van a ir al Monte de los Olivos y va a venir una prueba que va a ser sumamente grande tanto para los apóstoles como para el Señor Jesús. La gran diferencia es que el Señor Jesús, a pesar de la prueba que viene, Él es capaz de salir victorioso, no así los apóstoles. Y lo vamos a ver así, lo vamos a ver más adelante. Si vuelven conmigo a Lucas 22, vamos a continuar en el versículo 27 al 30. Dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Yo sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Bien, aquí el Señor Jesucristo da nuevamente parte de las características del servicio. Se coloca a Él mismo como ejemplo, siendo el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el que venía, ¿cierto?, a redimir a Israel y a la humanidad del pecado. No vino para ser servido, ¿verdad? Vino para servir. Por eso coloca este ejemplo. Cuando uno va a un restaurante, ¿cierto?, a comer, uno se sienta a la mesa y hay alguien que trae el pedido, ¿verdad? Y así hay otros restaurantes más lujosos donde uno puede pensar que va gente de importancia, ¿cierto? Gente que ocupa grandes cargos. Y la gente que trabaja en el restaurante se esmera por dar un buen servicio para que la gente que está sentada quede conforme. Pero el Señor Jesucristo da este ejemplo. Él no estaba sentado a la mesa. Él servía a los que estaban en la mesa. Y ellos, era parte del ejemplo que el Señor les trataba de hacer entender, ¿verdad? Pero fíjense que a pesar de esto, a pesar de que ellos todavía no lograban comprender en su totalidad la naturaleza del ministerio del Señor Jesucristo, el Señor les dice en el 28 al 30 y reconoce parte de lo que los apóstoles hasta ese punto también habían hecho por el Señor Jesús. Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo mis pruebas. Durante los 3 años donde fue, en este caso, perseguido por los fariseos, fue confrontado, que quisieron desacreditarlo, a pesar de la imperfección de ellos como humanos, ¿cierto? O como seguidores, estudiantes, se mantuvieron con Él hasta el final. Y el Señor les dice, permanecieron conmigo mis pruebas. Yo pues asigno un reino, como mi Padre me lo asignó, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Este trono que el Señor habla no era un trono que iba a ser establecido en ese mismo momento, ¿verdad? Es un reino futuro. ¿Y cómo lo sabemos? Porque habla acerca de las 12 tribus de Israel. Y quiero que vayan conmigo al libro de Apocalipsis, al capítulo 7, por favor. Capítulo 7, versículos del 4 al 8. En este contexto, ¿cierto? Se está hablando en el libro de Apocalipsis acerca de la gran tribulación, en el periodo de la gran tribulación, donde se hace referencia a los 144.000 sellados, ¿verdad? Y acá empieza a mencionar, dice en el 4, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Aquí el Señor, cierto Juan, en este libro, lo especifica, ¿cierto?, cómo iban a ser la cantidad y nombrando cada tribu. Y es acá donde el Señor a futuro les da esta posición de importancia que van a tener los apóstoles. Pero fíjense que son todos en equidad, cada uno para una tribu en particular. No para este tiempo donde el Señor estaba padeciendo, porque aún no estaban listos, ¿verdad? Recordemos que más adelante, cuando el Señor es crucificado y resucita,
viene sobre los apóstoles el Espíritu Santo. Y ahí es donde ellos también empiezan y van por las naciones a predicar el Evangelio. Tenían que primero cumplir con esa parte del ministerio y de a lo que eran llamados, ¿cierto? Enviados a predicar el Evangelio para alcanzar la salvación de aquellos que aún no aceptaban al Señor Jesucristo, ¿verdad? Como el Mesías. Pero este reino es algo que ellos, en este reino van a tener parte activa, ¿verdad? Van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Bien, pero fíjense que aquí Lucas lo menciona brevemente, no da mayor detalle acerca de esto, ¿bien? Porque el foco que da Lucas en su relato es acerca de lo que viene de ahora en adelante. Fíjense que en el 31 Lucas empieza a relatar lo que el Señor Jesucristo va y sus apóstoles van a padecer. El 31 dice, dijo también el Señor, una vez siguiendo, entregada la información, cierto, anterior, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Si bien acá en el 31 el Señor Jesucristo se refiere en particular, ¿cierto?, a Pedro, fíjense que aquí hay una particularidad. Dentro del relato de los evangelios hay momentos en el que el Señor se refiere a Pedro por ese nombre o vuelve a utilizar su primer nombre como Simón. Bien, en este caso, en el 31, el Señor lo nombra 2 veces, Simón, Simón. ¿Para qué? Para dar un sentido de urgencia, que lo que le va a decir es de suma importancia. ¿Y por qué Simón? Porque no se refiere a su posición más espiritual, ¿cierto? Como al llamado que Pedro va a tener más adelante, sino que al hombre carnal, aquel que también refleja acá en el 33 diciendo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo. En vez de prestar atención y estar en alerta a lo que el Señor Jesucristo le quería decir, ¿verdad? Este ímpetu de querer decir, yo estoy preparado para ir contigo. Y a veces ante la primera prueba, ¿cierto? Caemos o decae nuestra fe. El Señor dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, a todos, no solamente a Pedro en particular. Pero se refiere a él porque Pedro siempre se mostró desde su manera, ¿cierto?, natural, como una especie de líder que estaba preocupado por el ministerio de Jesús y guiar al resto para que todo pudiera salir bien. Pero dice, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor se preocupa por el bienestar de sus apóstoles, que la fe no decaiga a pesar de la prueba o a pesar de la caída. Porque después dice, y tú una vez vuelto, ¿verdad? Una vez que exista el arrepentimiento y que uno pueda, en este caso, reconocer que solamente con el Señor podemos lograr las cosas, dice, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y acá el Señor le da otra advertencia. Pedro, ¿cierto? Ya se refiere con el otro nombre. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues o niegues 3 veces que me conoces. Acá nuevamente Pedro da muestra de su fidelidad al Señor, que no está en discusión, ¿verdad? Él cree en Jesús como el Hijo del Dios viviente. Él da esta verdad, dice esta verdad cuando el Señor le dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? ¿Verdad? Que decían los otros, ¿quién soy yo? Unos decían que era profeta, otros decían que era Elías. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él creía que era el Hijo de Dios que había venido para liberar a Israel, ¿verdad? Pero acá Pedro va a sufrir una prueba sumamente grande. Va a negar al Señor Jesús. Aún así, el Señor ha orado por él y él confía obviamente en que una vez vuelto, arrepentido, ¿cierto?, de lo que ha de hacer, va a seguir desarrollando el ministerio que el Señor Jesucristo lo ha llamado. ¿Cuántos de nosotros hoy en día nos sentimos muchas veces como Pedro? Cuando sentimos que espiritualmente estamos súper firmes, ¿verdad? Y Señor, yo voy contigo a la guerra. Envíame a mí, llámame a servir. Yo te quiero servir, Señor. Y nos sentimos con un corazón grande, ¿cierto? Muchas veces con todo el ímpetu.
Pero cuando viene la prueba, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Pedro negó al Hijo de Dios 3 veces. Y nosotros cuando pecamos, ¿cierto? Vamos a ver que muchas veces nos sentimos como Pedro lo hizo más adelante, quien lloró amargamente. Pero fíjense que el Señor se preocupa de nosotros. Él nos ama, a pesar de que fallamos. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Los apóstoles, siendo instruidos por el Señor Jesús, cometieron muchos errores. Y el Señor nunca los desechó. Porque conocía su corazón. Es parte de la naturaleza humana caer. Pero tenemos que venir nuevamente a los caminos del Señor para poder seguir creciendo y seguir, ¿cierto?, fortaleciendo nuestra relación con Él. Él nos perdona, Él nos acepta. Y a pesar de que Pedro cometió una falta ante nuestros ojos sumamente grave, el negar a Cristo, el Señor no lo desecha. Daniel lo dijo el domingo pasado, la diferencia entre Pedro y Judas. Pedro comete, ¿cierto?, en este caso, una falta importante, pero él se arrepiente y viene nuevamente a Jesús. Judas lo entregó, pero no hubo arrepentimiento. Por eso, nosotros conocemos el desenlace de Judas, quien pierde su vida, ¿cierto?, por causa del remordimiento, ¿verdad? Ni siquiera no hubo un arrepentimiento genuino. Y se suicida. Pero Pedro se arrepiente y dice la Escritura, ella nos enseña que lloró amargamente. Amargamente. Desde lo más profundo del corazón. Porque se dio cuenta de la magnitud, ¿cierto?, de lo que él había hecho. Pero él se arrepiente y se vuelve a los caminos del Señor. Y después nosotros, podemos ver en el libro de los Hechos cómo después Pedro, Juan y el resto de los apóstoles es utilizado por el Señor y cómo ellos van a las naciones a predicar el Evangelio. Vamos a continuar. En el versículo 35 dice, del Evangelio de Lucas, dice, y a ellos dijo, a todos los apóstoles ahora, ¿verdad? Dice, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta. Acá el Señor a lo que se refiere es que ellos tienen que confiar, ¿cierto?, también de la provisión de Dios, a pesar de las dificultades que van a venir. Cuando ellos fueron enviados de 2 en 2, ¿cierto?, el Señor les da una orden. No debían llevar capa ni nada, ¿cierto?, confiando en la provisión de Dios, ¿verdad? Pero en este caso, el Señor va a ser entregado. Va a ser entregado. Y aún así, ellos tienen que, ahora en el 36, cuando lo dice, ahora tomen su bolsa, significa, es en un sentido de que tienen que estar 100% preparados para todo lo que viene. Para todo aquello que viene. Y cuando el Señor habla acerca de esta espada, no es una espada literal, ¿verdad? Sino que es el estar atentos, el estar vigilantes para poder también defenderse de algunas cosas, pero no desde un modo literal o a través de la fuerza. Y el Señor dice acá, porque os digo en el 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Todo lo que vamos a ver después desde el 39 en adelante es parte del cumplimiento de las profecías. Fíjense, quiero que vamos al libro de Isaías, por favor, que habla acerca de esto. Isaías capítulo 53. Capítulo 53, versículo 12. Dice lo siguiente. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Habla aquí Isaías acerca de la muerte, ¿cierto?, del Señor Jesucristo, de que él iba a ir a morir por el pecado de toda la humanidad, y dice, habiendo llevado el pecado de muchos, llorado
por los transgresores. Acá por eso el Señor Jesucristo hace una referencia directa a esta profecía del profeta Isaías, que esto debía suceder, debía tener cumplimiento, no había otra manera para la expiación y la salvación de la humanidad. Y ellos, los apóstoles, no entendieron tampoco esta parte, porque ellos le dicen, Señor, aquí hay 2 espadas, le mostraron 2 espadas literales, y el Señor les dice, basta. Terminó con la conversación, ¿verdad? Ahora, uno pudiera decir ahora, ya que tenemos las escrituras, cómo ellos no eran capaces de entender lo que el Señor les quería decir, ¿verdad? Pero nosotros también pasamos por estos momentos cuando no entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Si nosotros no estamos inmersos en las escrituras, perdemos la perspectiva. No comprendemos qué es lo que Dios quiere trabajar en mí. Y nos volvemos como los apóstoles aquí muchas veces. No comprendemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero más allá también, entender el sentido del servicio como el Señor Jesucristo también lo demostró anteriormente. Debemos servir en amor, servir a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, servir a aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo todavía. Y tenemos que estar preparados. Como los apóstoles, tenemos que estar preparados para las pruebas, si caemos, ¿cierto? Para poder levantarnos y estar prestos siempre a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Ahora aquí en el versículo 39 de Lucas en adelante, ya nos podemos introducir de una manera más profunda de los padecimientos que el Señor Jesucristo va a sufrir de aquí en adelante. Fíjense que el 39 dice, y saliendo del lugar donde estaban reunidos, donde estaban cenando, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí podemos ver diferentes cosas. Miren, lo primero, ya el Señor Jesucristo va a empezar a pasar esta prueba en la cual va a ser entregado. Pero fíjense que el versículo 39 nos dice que van al monte de los olivos. Y no era primera vez que el Señor iba al monte de los olivos, era un acto recurrente por parte de él. Y él se va al monte de los olivos y va a orar, ¿verdad? Pero también iba a ser el lugar donde iba a ser entregado. Fíjense que Lucas 21:37, si van conmigo, Evangelio, ahí mismo en Lucas, en el versículo 21, versículo 37, capítulo 21, versículo 37, dice, y él enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo se estaba en el monte que se llama de los olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. El Señor dice aquí que en el día enseñaba en el templo en el día, pero después se apartaba e iba al monte de los olivos y la gente iba a él. Continúa volviendo al capítulo 22, dice en el 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. A sus discípulos. ¿Para qué? Primero, hay que entender de que en este momento en el monte es el mismo día jueves que Daniel nos enseñó el domingo pasado donde habían cenado. Pero esto ya más cercano a la medianoche. Entonces, lo más probable es que los apóstoles hayan estado cansados, ¿cierto? Con sueño, pero el Señor les pide que puedan estar despiertos orando en apoyo, ¿cierto?, al Señor por todo lo que iba a padecer. Pero fíjense que nos dice acá este relato de que los apóstoles no fueron capaces de aguantar, ¿cierto?, en oración apoyando al Señor, sino que se durmieron, ¿verdad? Y dice acá el
el 41, que este es uno de los versículos más potentes, dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, es decir, a una distancia donde no pudieran oír lo que el Señor estaba orando, ¿verdad? Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjense que acá el Señor, a pesar de que estaba muy afligido, porque sabía todo lo que se venía, él en esta oración pide al Padre si es que había otra manera. Pero el mayor ejemplo que da el Señor Jesucristo es que no se hiciera la voluntad de él, sino la de el que le envió, del Padre. Y es parte de lo que nosotros también tenemos que hacer en nuestra vida, estar dispuestos a que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida y no la nuestra. Acá el Señor da una muestra de obediencia absoluta. De obediencia absoluta. Y fíjense que dice, y el 43 se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Señor estaba acongojado. Estaba afligido en extremo. A tal extremo que dice acá el 44 que su sudor eran como gotas de sangre, caían gotas de sangre. Y esa es una condición que se da. Los médicos lo definen como, déjenme que lo tengo, disculpe, lo estoy buscando que se me perdió acá. Déjenme, lo busco al tiro, pero es una condición que se da cuando estamos en situaciones de estrés muy alto, acongojado en extremos, ¿verdad? Déjenme, lo busco al tiro para poder complementar lo que les quiero decir. Bien, aquí está. La condición se llama hematidrosis. Hematidrosis. Y es lo que el Señor está experimentando a causa de este estrés, ¿cierto? Profundo, porque iba a ser entregado. Ahora, recordemos de que el Señor, dentro de su omnisciencia, sabía que iba a ser azotado, que iba a ser escupido, que iba a ser golpeado, que iba a ser, ¿cierto?, crucificado. Por eso el Señor estaba afligido en extremo, a tal punto que vino un ángel para fortalecerlo. Ahora, esto es una demostración de que el Señor, a pesar de su deidad, era 100% hombre, sufriendo todos los padecimientos que nosotros podemos entender y podemos pasar. ¿Verdad? Entonces, es sumamente importante reconocer de que gracias a esta obediencia del Señor de ir a la cruz, es que nosotros podemos gozar de la salvación. Si el Señor no hubiese querido o no hubiese hecho caso quizás a esto que debía pasar, este camino que debía seguir, quizás no estaríamos hablando hoy en día de que somos salvos. Era la única manera, el único camino que el Señor debía seguir para que nosotros pudiéramos ser perdonados y ser alcanzados, ¿cierto? Ser, en este caso, restaurados en nuestra relación con Dios. Recordando que en el Génesis, cuando está la caída en el jardín, dice el Señor de que hemos sido destituidos de su gloria, por cuanto todos pecamos. Pero acá el Señor ya empieza a caminar en este plan, ¿cierto?, divino, para alcanzar la salvación y la redención. Somos restaurados en nuestra relación con el Señor. Y acá el Señor les dice, en el 45, volviendo a Lucas, dice, cuando se levantó de la oración el Señor, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Este levantaos, dicen algunos autores, de que era para que pudieran estar más despiertos, ¿verdad? No acostados, ¿cierto? Solamente, sino que ya para poder empezar a sacarse este cansancio extremo. ¿Y eso por qué? Porque ahora, en el 47, es donde entramos al siguiente acto. Dice el 47, mientras él aún hablaba, ¿cierto?, a sus apóstoles, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo
los que estaban con él lo que había de acontecer le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Acá ya derechamente el Señor, ¿cierto?, después de haber orado, de haber pasado por este periodo de aflicción, por aquellas cosas que habían de suceder, ya aquí el Señor se encuentra con esta turba de gente que viene a tomarlo y a llevarlo preso, ¿verdad? Y este beso que se menciona por parte de Judas era la señal con la cual el resto de las personas iban a reconocer quién era Jesús. Por eso el Señor le dice: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y los que estaban con él, ¿cierto?, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Ellos estaban dispuestos a ir a la lucha contra aquellos que venían a arrestar a Jesús. Y ocurre, porque acá en el 50 dice: y uno de ellos hirió a un siervo del sacerdote y le cortó la mano derecha. En esta reacción carnal, ¿verdad?, de querer defender a Jesús sin comprender que era parte del plan divino, fueron, ¿cierto?, y atacaron a uno de ellos. Fíjense que los 4 evangelios que están dan este relato. Pero fíjense que solo uno revela quién fue este uno. Si van conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 18, versículo 10. Estaban todos los apóstoles con el Señor Jesús ya expectantes a lo que estaba sucediendo, pero Juan 18:10 nos dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Aquí Juan nos da, ¿cierto?, los 2 nombres de los 2 actores principales de esta disputa: Pedro y Malco, que era el siervo del sumo sacerdote. Pero fíjense que a pesar de que Juan nos da el nombre de aquel apóstol que había tomado espada, solamente acá en Lucas se relata que el Señor Jesús lo sanó. ¿Y por qué lo consideran que es importante? Porque Jesús lo sana, o lo relatan como que es la primera vez que Jesús sana a alguien sin haberlo pedido esta persona, y que era un enemigo directo, venía a arrestar a Jesús. Pero aún así el Señor muestra la compasión, pero también se enfoca en el cumplimiento de las cosas que habían que suceder. Jesús tenía que ir preso. No era la vía el combate mano a mano, ¿cierto?, para salvar a Jesús. Jesús tenía que cumplir con las cosas que estaban ya escritas y profetizadas desde antes de que Él viniera. Todo esto era parte del plan divino, ¿cierto?, para la redención de la humanidad, ¿verdad? Fíjense que aquí cuando el Señor Jesús les dice en el 53, en el 52-53, y como contra un ladrón vinieron, ¿cierto?, con espadas y palos. Acá eligieron la hora más alta para venir a arrestar a Jesús. Y eso tiene relación directa por cómo es el corazón del hombre, o el corazón de estos líderes religiosos, utilizando las tinieblas para poder hacer las cosas o llevar a cabo el arresto de Jesús. Fíjense que aquí el 53 les dice: había estado con vosotros todos los días en el templo, de día, a plena luz, y no fuiste capaz de extender su mano contra mí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo era seguido por tanta gente cuando desarrollaba su ministerio, que los fariseos, cuando querían elaborar este plan, ellos mismos decían: no nos conviene tomarlo ahora que está la gente siguiendo a Jesús, porque pueden ir en contra de nosotros. Y ellos iban a quedar quizás catalogados como los malos de la película, por decirlo en palabras simples. Por eso vinieron a esta hora, tarde, en la noche, a plena oscuridad, para venir a arrestar al Señor Jesucristo. También tomando en consideración de que ya en este caso estamos pasando al día viernes, madrugada del viernes, y después venía el sábado.
Y ahí tampoco se podían hacer estas cosas. Por lo tanto, ellos estaban sumamente apremiados y estaban en contra del tiempo para justamente arrestar a Jesús y llevar a cabo, en este caso, el plan del arresto y la crucifixión. Quiero que vamos conmigo, por favor, a Efesios, a la carta de los Efesios, al capítulo 5, por favor. Capítulo 5, versículos de 5 al 8. Efesios 5. Fíjense que en Lucas cuando se refiere a vuestra hora, esta es vuestra hora para hacer estas cosas, ¿cierto? Era porque, como les decía yo, era el reflejo del corazón de ellos. Estaban en tinieblas, ¿verdad? Y acá Efesios 5:5 dice, porque sabía esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Recordando también que anteriormente, en una conversación que tuvo Jesús con los fariseos, ellos decían, hijos de Abraham somos, ¿verdad? Y el Señor les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de su padre, el diablo, ¿verdad? Y acá también hace una referencia a Efesios. Los que obedecen a Dios, ¿cierto? Como dice el versículo 8, que éramos tinieblas, pero ahora somos de la luz, somos hijos de luz, somos hijos de Dios, hijos del Señor. No así estos fariseos que estaban trazando este plan para ir en contra del Señor Jesucristo desde lo más profundo. Ellos odiaban a Jesús. No querían que su enseñanza se propagara, ¿verdad? No lo consideraban, nunca lo aceptaron como el Mesías. Por esta mala concepción de la figura que los profetas habían dado anteriormente. Esta figura política que venía a liberarlos del yugo romano. Pero el Señor, ¿cierto?, venía a liberarnos de otra cosa, más importante, del pecado, ¿verdad? Estábamos muertos por nuestros delitos y pecados, como dice la Escritura, y Él viene a reconciliarnos y a salvarnos. Pero fíjense que acá los fariseos fueron con palos, espadas, para que no se escapara la oportunidad de poder tomar al Señor Jesús y arrestarlo. Volviendo a Lucas, en el capítulo 22, seguimos en el versículo 54, dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El Señor es tomado por este grupo, es llevado, ¿cierto?, a la casa del sumo sacerdote para ser enjuiciado, para ser declarado culpable. Los discípulos se dispersaron, ¿verdad? Pero Pedro siguió al Señor Jesucristo de lejos, observando qué es lo que iban a hacer con él, por dónde lo llevaban, ¿verdad? Pero aquí cuando Pedro se da cuenta que empieza a ser descubierto y reconocido por la gente como un seguidor o como un apóstol, se cumple lo que el Señor Jesucristo le dijo. Sumamente potente esta parte, ¿verdad? Yo me imagino cómo se debe haber sentido Pedro, ¿verdad?, cuando Jesús lo miró. Esta mirada que el Señor hace a Pedro no es una mirada de juicio, es una mirada llena de amor a pesar de que él lo niega. Por eso dice que él lloró
amargamente. Y Pedro se acordó, el Señor me dijo. Y quizás no presté la atención necesaria, porque estaban enfrascados en otra discusión como vimos anteriormente, preocupados de otras cosas. Y fíjense que todas las personas que lo vieron le dijeron, oye, ¿tú eres seguidor? Yo no le dije, tú estabas con él porque tú eres Galileo. Quizá había sido testigo de cuando Pedro fue llamado por Jesús. El ministerio de Jesús parte en esa región, se desarrolla en Galilea, ¿verdad? Y después va a los alrededores. Pero aquí le dice, lo señala, o sea, tú eres Galileo, tú eres de allí. Por eso yo digo con certeza de que tú eres un seguidor de él. Y Pedro dice, hombre, ¿qué dice? Yo no lo conozco. No sé qué dicen ustedes, negándolo, pero abiertamente. Y dice el 60, y mientras él hablaba, mientras él negaba, ¿cierto?, a Jesús, el gallo cantó. Cuando él debió haber escuchado ese sonido, ¿cómo se debe haber sentido por dentro? Un corazón, ¿cierto?, amargo. Y muchas veces nosotros, ¿cierto?, al igual que Pedro, quizás no con palabras, pero muchas veces vamos en contra del Señor, con decisiones, con actitudes, con falta de fe. Por eso este relato, a pesar de que sabemos que es parte del plan que Jesús tenía que cumplir, tiene una enseñanza que es sumamente profunda. Fíjense que Pedro le falla al Señor, pero él lo mira con amor. Y él oró por Pedro anteriormente, como lo vimos, esperando que él volviera. Nosotros, cada vez que pecamos, tenemos esta libertad, tenemos esta opción de arrepentirnos, ¿cierto? Y volver a los pies de Jesús y caminar con él y aprender de él. Lo hemos visto en muchos de los estudios anteriores. Estamos en los últimos tiempos. Está difícil hoy día vivir y ser cristiano, ¿verdad? Pero debemos perseverar, debemos volver. Si caemos, dice la Escritura, que tenemos abogado, ¿cierto? Tenemos un abogado que nos perdona y que intercede por nosotros, que es Jesucristo. Uno pudiera decir cómo los apóstoles pudieron haber negado a Jesús y pudieron haber tenido este tipo de actitudes, siendo que caminaron con él. Pero muchas veces nosotros lo hacemos. Y no lo digo a modo de haciendo un juicio de valor, ¿verdad? Sino que es parte de nuestra naturaleza humana. Por eso tenemos que estar cada día más inmersos en la Escritura, en oración, para que la carne no prevalezca y prevalezca lo espiritual. Conocer a nuestro Señor, obedecerle, honrarlo, ¿verdad? Alabarlo. Es parte de lo que nosotros somos llamados hoy en día. Dice, retomando acá el 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Muchos de nosotros hemos sentido esa sensación cuando hemos fallado. ¿Ah? Y creemos que no hay perdón para nosotros. O que el Señor nos va a mirar de una manera distinta. Pero no. El Señor nos sigue mirando como miró a Pedro, con amor, con paciencia, ¿verdad? Esperando que nosotros podamos venir. Él todavía nos espera con los brazos abiertos. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad?, para venir a los pies del Señor y arrepentirnos. Un arrepentimiento genuino que tiene que impactar nuestra vida en lo más profundo de nuestro corazón. Y acá en el 63, en adelante, ¿cierto?, dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y viéndole los ojos, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, ¿no me creeréis? Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca.
Entonces aquí ya parte el juicio en contra de Cristo. En el 63, lo que los custodiaban los guardias, le pegaban y le decían, profetízanos. Adivina quién fue. Porque sabían de las maravillas que Jesús había hecho anteriormente, los milagros que él había hecho. Y como ya era reconocido por algunos como el Mesías, aquí tentaban al Señor, lo tentaban, profetízanos. ¿Quién te golpeó? Y le injuriaban, ¿cierto? Y del 66 al 71, finalizando el capítulo, acá ya, fíjense que no hay grandes argumentos por parte de los fariseos para poder llevar a cabo esta sentencia que iban a hacer en contra de Jesús. No habían argumentos. Más adelante nos vamos a dar cuenta de que cuando es llevado frente a Pilatos, Pilatos también dice, o sea, no hay nada, ni una maldad, ni un error en este hombre. Pero los fariseos a toda costa querían crucificarlo y lo querían matar. Tanto así que también lo tientan al Señor Jesús colocándolo entre la espada y la pared, como muchas veces lo quisieron hacer, haciendo que el mismo Señor Jesús pudiera caer por sus propios dichos. Un ejemplo de ello fue como cuando los fariseos le preguntaban acerca del impuesto, ¿verdad? Y Jesús le dice, ¿de quién es la cara que está impresa en esta moneda? Del César, ¿verdad? Entonces da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y acá también querían que él mismo dijera y expresara desde su boca que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y por eso le hacen esta pregunta, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, si os dijere, ¿no me creeréis? Porque estaban tan cegados, con un corazón tan duro, ¿cierto? De que por más que el Señor le pudiera dar argumentos y decir, ¿cierto?, que él era el Hijo de Dios, no lo iban a creer. Lo iban a matar. No lo iban a seguir. Luego acá el Señor dice, pero desde ahora, desde ese momento, por todo lo que iba a venir, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todo, ¿qué más tenemos que escuchar? O sea, ya esto ya es el colmo. Ya con esto tenemos argumentos suficientes para poder matar al Señor. Entonces le dijeron, ¿qué más testimonio tenemos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y de ahí se toman, ¿cierto?, los fariseos para empezar y sentenciarlo a muerte al Señor Jesucristo. Así que, como una pequeña síntesis acerca de lo que estudiamos hoy, ¿verdad? Recordar de que a pesar de que podemos caer, ¿cierto? A pesar de que el Señor iba a padecer, ¿cierto? Nosotros debemos agradecer al Señor por su obediencia, por todo lo que el Señor padeció por ir a la cruz, por nosotros, por todos los que estamos acá, por amor, nada más que por amor y obediencia al Padre, para que se pudiera cumplir el plan divino perfecto, pagar el precio justo por el pecado de la humanidad. Ninguno de nosotros tiene nada, ningún argumento, ni nada que podamos hacer para pagar cierta parte de este precio. Pero sí Jesús, el Cordero perfecto, aquel que debía ir a la cruz, el que fue inmolado por los pecados de la humanidad. Y más adelante vamos a ver de que a pesar de que fue azotado, fue escupido, ¿cierto? El Señor aún así no abrió su boca y fue en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz por todos los que estamos acá, incluso por aquellos que lo estaban azotando, pero que no fueron capaces de reconocerlo. Así que mantengamos nuestra vida en armonía, ¿cierto?, con el Señor, seamos obedientes, sigamos escudriñando su palabra, sigamos viviendo perseverancia en nuestra vida cristiana con el Señor. Su venida está cerca, ¿verdad? Y sigamos reconociendo los méritos del Señor Jesucristo en la cruz. No fue fácil, a tal punto que tuvo que derramar su sangre por los que estamos acá. Así que los invito a orar, porque vamos a pasar después a Santa Cena, así que los invito a orar y agradecerle al Señor por todo lo que acabamos de ver hoy día. Señor Jesús, primeramente queremos agradecer, Señor, porque sin ti, Señor, no hubiésemos alcanzado la salvación que tenemos y podemos usar hoy en día, Señor. A pesar de que fuiste azotado, Señor, que padeciste grandes dolores, Señor, te mantuviste obediente, Señor, y fuiste a esa cruz, Señor, preciosa por todos los que estamos acá, Señor. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Te pedimos que a pesar de que podamos caer, usted nos pueda seguir mirando con esa mirada de amor, Señor,
que usted pueda seguir teniendo sus manos extendidas hacia nosotros, nuestra vida, Padre, para que podamos nosotros seguir perseverando en nuestro camino, Señor. Sabemos que somos infieles, somos imperfectos, Señor, pero sabemos que contigo, Padre, todo lo podemos lograr. Sigue transformando nuestra vida, Señor, que tu Espíritu Santo siga llenando nuestros corazones, dándonos el entendimiento y la sabiduría, Señor, para comprender estas cosas, Señor, para poder seguir perseverando a diario en nuestro caminar junto a ti. Te agradecemos, Señor, porque a pesar de que tú sabías todas las cosas que ibas a pasar, Señor, mostraste un amor profundo, Señor, un amor que no tiene comparación. Y gracias a ese amor, Señor, podemos estar reconciliados contigo, Señor, de poder gozar esta relación íntima, Padre, contigo. Gracias por los que estamos acá. Yo te pido, Padre, que en este día usted pueda seguir bendiciéndonos, Señor, que podamos seguir meditando, Señor, en su palabra, y que usted siga bendiciendo nuestra vida y aquellos que están padeciendo, Señor. Fortalece la fe, Señor, nuestra y de aquellos que están siendo perseguidos, Señor, aquellos que están pasando tribulaciones, que usted los sostenga, Señor, y que les recuerde y nos recuerde que usted está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias te damos por este tiempo, te amamos, te bendecimos, Señor, y por esto a ti te damos toda la gloria y la honra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.